Atención, la noche del miércoles 29 de abril de 2026, mientras México dormía, una fotografía comenzó a circular en redes sociales. No era la imagen de una mujer libre, era la imagen de una mujer derrotada, sentada bajo custodia de las autoridades venezolanas, mirando a la cámara con la misma frialdad con la que 2 semanas antes había tomado un taxi desde Polanco. Erika María Guadalupe Herrera Corián, de 63 años. La mujer que creyó que podía escapar de la justicia mexicana cruzando fronteras había caído. Y la pregunta que ahora tiene en vilo a millones de mexicanos no es si es culpable. La pregunta es ¿cuándo la traerán de regreso? Porque su captura no fue el final de esta historia. Fue apenas el comienzo de la parte que realmente importa, la parte donde la justicia tiene que demostrar que funciona, que alcanza, que no se rinde aunque la persona buscada haya cruzado océanos para escapar de ella. Para entender la magnitud de lo que ocurrió el 29 de abril en Caracas, es necesario entender primero lo que ocurrió en los días que siguieron al crimen del 15 de abril de 2026. Porque la historia de cómo Erika María Guadalupe Herrera Corián terminó detenida en Venezuela no es solamente una historia de fuga, es una historia de cómo el sistema puede, cuando trabaja de manera coordinada, cerrar las salidas una a una. El feminicidio de Carolina Flores Gómez, de 27 años, sacudió al país de una manera que pocos casos logran, no solamente por la violencia del ataque, no solamente por las 12 detonaciones que resonaron en un departamento de la exclusiva colonia Polanco III, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Lo que convirtió este caso en algo diferente, lo que lo transformó en un punto de inflexión en la conversación nacional sobre violencia de género, fue el video. La cámara del monitor del bebé, ese pequeño dispositivo instalado en el departamento para vigilar al hijo de 8 meses de la pareja, registró el momento en que Erika María, suegra de Carolina, seguía a su nuera hacia la cocina. Y luego registró lo que ninguna cámara debería registrar, pero esa parte ya es historia conocida. Lo que no se ha contado con suficiente detalle es lo que sucedió en las horas inmediatamente posteriores. Porque mientras el país lloraba a Carolina Flores, mientras Reina Gómez, la madre de la joven, procesaba la noticia de la muerte de su hija en una llamada telefónica que describió como la peor de su vida, mientras el bebé de 8 meses permanecía en ese departamento sin entender absolutamente nada de lo que acababa de ocurrir a su alrededor, Erika María Guadalupe Herrera Corián ya estaba en movimiento. De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la principal sospechosa del feminicidio salió del país el mismo 16 de abril, el mismo día en que su hijo, Alejandro Sánchez Herrera, acudió finalmente a presentar la denuncia ante las autoridades. Ese dato es fundamental y no ha recibido la atención que merece. No se fue días después cuando el caso ya era viral. No escapó cuando sintió que las autoridades se le acercaban. Se fue que el mismo día en que se denunció el crimen, lo que indica, según los registros de la investigación, que la salida del país estaba planeada, o al menos fue ejecutada con una rapidez que no es propia de alguien que actúa sin preparación. La Fiscalía también confirmó que Alejandro Sánchez Herrera no impidió la fuga de su madre. El 16 de abril, cuando llegó ante las autoridades acompañado de un abogado para rendir declaración y señalar a su propia madre como responsable de la muerte de Carolina, Erika María ya había abandonado México. Esa ventana de casi 24 horas entre el crimen y la denuncia es uno de los elementos más controversiales del caso y uno de los que el sistema judicial tendrá que resolver en los próximos meses. Lo que siguió a la denuncia fue una demostración de cómo puede operar la maquinaria institucional cuando el caso genera suficiente presión social y cuando las evidencias son suficientemente contundentes. La Fiscalía de la Ciudad de México, bajo la dirección de la procuradora Berta María Alcalde, actuó con una velocidad que no siempre caracteriza a las instituciones mexicanas de procuración de justicia. El 17 de abril de 2026, apenas 24 horas después de presentada la denuncia formal, un juez de control otorgó la orden de aprehensión contra Erika María Guadalupe Herrera Corián por el delito de feminicidio. Para obtener esa orden, la Fiscalía tuvo que presentar ante el juez los datos de pruebas suficientes para acreditar la probable participación de la imputada. Esos datos incluían las declaraciones de Alejandro Sánchez Herrera, los registros periciales del lugar de los hechos, los 7 casquillos percutidos y las 4 balas encontradas en el departamento, el arma de fuego hallada en la cocina y los resultados de la necropsia que establecieron las 12 lesiones de bala que acabaron con la vida de Carolina,
6 en la cabeza, 6 en el tórax, todas producidas por un arma calibre 9 mm, posteriormente identificada como una pistola marca Beretta. Con la orden de aprehensión en mano, el siguiente problema era evidente: cómo detener a alguien que ya estaba fuera del país. La respuesta institucional fue coordinada y eficiente. La Fiscalía Capitalina se articuló con la Fiscalía General de la República, que es la instancia con competencia para gestionar los mecanismos internacionales de búsqueda y captura. Y el 27 de abril de 2026, 12 días después del feminicidio y 10 días después de obtenida la orden de aprehensión, la FGR gestionó formalmente ante la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, una notificación roja para la búsqueda internacional de Erika María Guadalupe Herrera Corián. Una notificación roja de Interpol es el mecanismo más poderoso del que disponen los sistemas policiales del mundo para localizar y detener provisionalmente a personas requeridas por otro país. No es una simple alerta, es una solicitud formal, reconocida y vinculante para los 196 países miembros de la organización, que instruye a las fuerzas de seguridad de cada nación a identificar, localizar y poner bajo custodia temporal a la persona descrita. En términos prácticos, significa que ningún agente de policía en ningún país miembro de la Interpol puede ignorar esa alerta si se encuentra con la persona buscada. La ficha roja de Erika María identificaba su nombre completo, su edad de 63 años, el delito por el que era requerida, y la solicitud era directa: localizarla y detenerla provisionalmente en espera de los procedimientos de extradición correspondientes. Pero la historia de cómo las autoridades llegaron hasta Caracas tiene capas que van más allá de la ficha roja. Fuentes cercanas a la investigación, citadas por varios medios nacionales, han señalado que la ubicación de Erika María en territorio venezolano fue posible gracias a un intercambio de información previo entre los cuerpos de seguridad mexicanos y sus contrapartes venezolanas. Dicho de otra manera, las autoridades no esperaron simplemente a que alguien la reconociera en la calle. Hubo labores de inteligencia, hubo trabajo de rastreo, hubo, según reporte confirmado por el portal N+ Noticias con fuentes de la propia Fiscalía Capitalina, seguimiento activo de sus movimientos desde que salió de México. Eso explica la velocidad de la detención. La ficha roja fue publicada el mismo 29 de abril y ese mismo día, horas después, las autoridades venezolanas la tenían bajo custodia en Caracas. Esa simultaneidad no es coincidencia. Indica que cuando la alerta se hizo pública, el trabajo de ubicación ya estaba avanzado y que la notificación roja fue el instrumento legal que permitió formalizar lo que la inteligencia ya había localizado. El periodista Carlos Jiménez, uno de los reporteros que más de cerca ha seguido el caso, había revelado días antes de la detención que las autoridades mexicanas ya contaban con información sobre la ruta que siguió Erika María desde Polanco. Después del crimen había llamado a un taxi desde el mismo departamento, esperó su llegada y abandonó el lugar con una maleta que ya tenía preparada. Las cámaras de los alrededores registraron su salida. El taxista fue posteriormente localizado por la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina y rindió declaración sobre el trayecto realizado esa mañana. Que haya tenido la maleta lista al momento del crimen es un dato que los investigadores han señalado como indicativo de premeditación. No es el comportamiento de alguien que actúa impulsivamente y luego intenta escapar. Es el comportamiento de alguien que tenía un plan para después. Ese elemento forma parte de la carpeta de investigación y será uno de los ejes centrales del proceso judicial que se desarrollará una vez que Erika María sea extraditada a México. La fotografía que difundió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en sus redes sociales la madrugada del 30 de abril fue el primer acto oficial de lo que ahora es una historia con un nuevo capítulo. La imagen mostraba a Erika María Guadalupe Herrera Corián, sentada bajo custodia venezolana con el aspecto de alguien que ya no tiene a dónde correr. La Fiscalía acompañó la imagen con un comunicado puntual. La detención había sido posible gracias a la coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, la Interpol y la Fiscalía General de la República. La institución también fue explícita en lo que viene ahora. La persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país, en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México. Ese proceso de extradición es en este momento el nudo central de la historia. Venezuela y México tienen una relación diplomática que en los últimos años ha atravesado tensiones considerables, y los procesos de extradición entre ambos países no tienen el mismo historial ágil
que los que México sostiene con Estados Unidos o con varios países europeos. Los mecanismos existen, los acuerdos bilaterales existen, pero los tiempos pueden ser impredecibles y el procedimiento exige que los tribunales venezolanos revisen formalmente la solicitud de extradición presentada por México antes de autorizar la entrega de la imputada. La Fiscalía General de la República es la instancia responsable de gestionar ese proceso desde el lado mexicano. Deberá presentar ante las autoridades venezolanas toda la documentación requerida, la orden de aprehensión emitida el 17 de abril, los datos de prueba que sustentan los cargos, la acreditación del delito de feminicidio conforme a la legislación mexicana y la solicitud formal de entrega a través de los canales diplomáticos correspondientes. El proceso puede durar semanas, puede durar meses, y no está exento de obstáculos. Pero lo que es un hecho irreversible a partir de la noche del 29 de abril de 2026 es que Erika María Guadalupe Herrera Corián ya no está libre, ya no está huyendo, ya no está eligiendo en qué país pasar sus días. Está bajo custodia y el reloj de la justicia mexicana está corriendo. La reacción de México ante la noticia de la detención fue la que cabía esperar después de semanas de indignación nacional. En redes sociales, el nombre de Carolina Flores volvió a ser tendencia, pero esta vez con una tonalidad diferente. Ya no era únicamente la expresión del horror ante el crimen, ni la rabia ante la impunidad. Era algo más complejo, alivio mezclado con desconfianza, satisfacción por la captura mezclada con la exigencia de que el proceso no se detenga aquí. Reina Gómez, la madre de Carolina, había pedido públicamente a la presunta asesina de su hija que tuviera el valor de entregarse. En entrevistas con medios como Univisión y ADN Noticias, Reina describió la llamada que le cambió la vida, la voz de su yerno Alejandro al teléfono, diciéndole que Carolina estaba muerta. Y luego su reacción, ¿dónde está tu mamá? Y la respuesta de Alejandro, no sé nada, señora. Esa conversación condensa, en pocas palabras, toda la tragedia de este caso. Una madre que pierde a su hija, un esposo que señala a su propia madre como responsable y una familia entera destrozada por una violencia que nadie supo o quiso detener a tiempo. Para los colectivos feministas que marcharon el 25 de abril, que salieron a las calles con las fotografías de Carolina Flores bajo el sol de Baja California para exigir justicia, la detención en Venezuela es un avance real, pero el avance tiene condiciones. La condición principal es que la extradición se concrete, que Erika María llegue a México, que enfrente al sistema judicial que ya la tiene como imputada por feminicidio. Un delito que en el Código Penal de la Ciudad de México contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión. 40 a 70 años para una mujer que hoy tiene 63. Y luego está la pregunta que el sistema judicial no puede ignorar indefinidamente. ¿Qué pasará con Alejandro Sánchez Herrera? Hasta el cierre de esta información, el esposo de Carolina no ha sido formalmente imputado por ningún delito, pero la investigación no está cerrada y las señales que emite el expediente son elocuentes. La académica blanca Ivonne Olvera Lezama, investigadora de Seguridad Pública y Feminicidio de la UNAM, ha señalado que existen elementos jurídicos para considerar una imputación por feminicidio culposo sustentada en el artículo 22 del Código Penal capitalino, que establece responsabilidad penal no solo para quien ejecuta el delito, sino para quien presta ayuda o auxilio para su comisión, o no actúa para impedirlo. Alejandro estaba presente cuando ocurrió el crimen, no impidió la huida de su madre, no llamó a la policía ese mismo día, esperó 24 horas y su madre salió del país mientras él guardaba silencio. La ley Monse, que en años recientes eliminó la excusa absolutoria que antes protegía a los familiares de responsables de delitos, cierra la puerta a la posibilidad de que ese silencio quede sin consecuencias jurídicas. Si la Fiscalía encuentra méritos para una imputación, el caso tendrá una segunda historia paralela que seguir con la misma atención que la primera. Hay también un hilo pendiente que involucra a otro integrante de la familia Sánchez, Juan Sánchez Frías, padre de Alejandro, cuyo nombre circuló en redes sociales vinculado a un caso de portación ilegal de armas registrado en Ensenada, Baja California, en 2018. En ese caso, Sánchez Frías habría sido detenido con 3 armas largas, una corta, una ballesta y casi 850 cartuchos útiles. La Fiscalía no ha establecido públicamente ninguna conexión entre ese antecedente y el feminicidio de Carolina Flores, pero la opinión pública lo tiene presente y los investigadores también. El caso de Carolina Flores Gómez es, a estas alturas, algo más que un caso criminal de alto perfil. Es un espejo en el que México se mira y ve, con una claridad que duele, todo lo que todavía falta por construir en materia de justicia para las víctimas de feminicidio.
La captura de Erika María en Venezuela demuestra que los mecanismos internacionales funcionan cuando se activan con decisión y con evidencia sólida, pero también demuestra cuánto tiempo puede pasar entre el crimen y la captura. Cuánta impunidad puede acumularse en esas semanas, cuánto daño puede hacerse en esa ventana de tiempo en que una persona que mató a otra sigue libre en otro país, bajo otro cielo, mientras los que amaron a la víctima esperan. Para una mujer que una vez fue candidata a presidenta municipal de Ensenada, que se movía en los círculos políticos de Baja California, que viajó a Sudamérica creyendo que la distancia era suficiente para escapar de todo, la fotografía publicada en las redes sociales de la Fiscalía de la Ciudad de México es la respuesta más contundente posible. No bastó, no basta. Y el país que lleva semanas exigiendo justicia por Carolina Flores sabe perfectamente que el trabajo todavía no ha terminado, que la extradición tiene que concretarse, que el juicio tiene que llegar, que el veredicto tiene que ser lo que la evidencia indica, que ese bebé de 8 meses que se quedó sin madre merece vivir en un país donde ese tipo de crímenes no quedan sin respuesta. Eso es lo que está en juego, eso es lo que sigue. Y mientras Venezuela y México negocian los tiempos de la extradición, mientras la FGR prepara los documentos que cruzarán el Caribe con el peso de una vida arrebatada, hay una cosa que ningún proceso diplomático puede devolver. A Carolina Flores Gómez, de 27 años, exreina de belleza de Baja California, madre de un bebé de 8 meses, que entró a la cocina de su propio departamento sin saber que no iba a salir de ella. La justicia puede llegar, pero siempre llega demasiado tarde. Suscríbanse ahora y activen la campana de notificaciones para no perderse el seguimiento de este caso. ¿Creen que la extradición se concretará antes de que termine 2026 o los tiempos diplomáticos entre México y Venezuela van a alargar esta historia más de lo que la justicia permite? Dejen su posición en los comentarios.